Nuevamente, muy buenas noches para todos. Ya estamos en estos momentos eh, iniciando este servicio de lectura número 104 del martes 25 de junio de 2024. Vamos entonces a continuar ahí en Éxodo capítulo 32, capítulo que iniciamos la semana pasada. Hoy nos corresponde la segunda parte de este estudio, de este capítulo. Vamos a leerlo entonces del versículo 1 al versículo 6, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Vamos a hacernos dos preguntas sobre las cuales vamos, en función de las cuales vamos a desarrollar estos 6 versículos. ¿Qué pasó entre Moisés y el pueblo de Israel? ¿Y cuál era la verdadera razón de su rebelión? En Hechos 7, 35 al 43, hoy vamos a estar leyendo muchísima palabra, entonces seamos pacientes, porque creo que es mucho mejor la exposición de la palabra que la misma explicación. Va a haber palabra abundante, abundante palabra, abundante lectura, abundante exposición de la lectura, y a su vez explicación de algunas cosas que necesitamos afirmar. Hechos 7, 35 al 43 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado. De inmediato el Espíritu Santo ya nos dice qué había pasado entre Moisés y el pueblo. Y ese rechazo está indicado, señalado desde el mismo instante en que él, siendo de edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, y mientras lo hacía, dice las escrituras que él vio que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos, y en razón de eso, pues cometió un homicidio y hiriendo al egipcio lo mató, y viéndose descubierto huyó, no sin antes haber oído de boca de sus propios hermanos esto que dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? O sea, aquí empieza, el asunto no era solamente de que él se tardase esos 40 días y 40 noches en el monte mientras recibía las tablas, sino que eso ya venía desde cuando estaban en Egipto. Ese rechazo y esa oposición a que él fuese su gobernante y juez. Dice: a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Pero también dice el Espíritu Santo que ellos no entendieron lo que él estaba haciendo. Luego Moisés pasa esos 40 años también pastoreando las ovejas de su suegro Yetro en el desierto. Pero el asunto, amados hermanos, entre Moisés y el pueblo es que ellos, ellos no querían, ellos lo que rechazaron, y se los dice Moisés más adelante, ellos no lo rechazan a él, ellos no se oponen a él, ellos están rechazando a Dios
y están rechazando la soberanía de Dios, están rechazando la sabiduría de Dios, están rechazando a Dios, al único Dios verdadero. Esto también pasó con Lot. Si uno mira en Sodoma y Gomorra, los hombres de Sodoma y Gomorra, desde el menor hasta el mayor, dice, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. A Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces, hay tanto en el pueblo hebreo como en el pueblo de Sodoma y Gomorra, de hecho, ambos perecieron. El pueblo hebreo que salió de Egipto, habiendo rechazado, o sea, en el rechazo que hicieron a Moisés, en sus murmuraciones contra Moisés, en sus pecados contra Moisés, lo que estaban haciendo era pecar contra Dios, rechazar a Dios, resistirse a Dios, mostrarle la servicio y no el rostro, o sea, darle la espalda a Dios. Y también Sodoma y Gomorra, pues había rechazado de igual manera la sabiduría o el temor que había en Lot, habiendo también rechazado primeramente la autoridad y habiendo corrompido también de igual manera sus corazones, igual que el corazón de su rey. Ahora también se oponen a Lot, porque la Biblia dice que este justo afligía su alma justa, viendo los hechos inicuos de ellos. De manera que hay una constante que se evidencia tanto en el pueblo hebreo, el pueblo israelita, y el pueblo gentil relacionado con, o acá representado en este pasaje de Lot con Sodoma y Gomorra. Habiendo ya explicado Jesús que así serán estos días como los tiempos de Lot. O sea, habrá un rechazo contra la autoridad de Dios, habrá un rechazo contra la soberanía de Dios. Y si alguien representa a Dios, como dice la misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que Dios nos ha puesto a nosotros como embajadores, embajadores de Cristo, en nombre de Cristo, llamando a la gente a que se reconcilie con Dios. Entonces, todo aquel que tenga esa labor de embajador, de ser un representante de Dios, un representante de Cristo, un embajador que llama al arrepentimiento, que le dice al mundo su pecado, que le muestra su falta de sujeción y que le indica que es necesario que se sujeten a Dios, van a rechazar a esa persona, porque están rechazando a Dios directamente. Ahora, el profeta Isaías habló sobre este rechazo del pueblo para con el Señor Jesucristo, en el pasaje que vamos a leer a continuación. El Señor dijo sobre esto lo siguiente, antes de leer Isaías. Juan 16, 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Este convencimiento de pecado, el Espíritu Santo está haciéndolo. Y de hecho tiene al mundo convencido de esto, porque fíjese que Jesús, por una parte, nos dice a nosotros que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Listo? Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, le está mostrando, le está sacando a la luz su pecado, le está sacando a la luz que su sistema de justicia está errado y su juicio está errado. Le está mostrando al mundo que por eso están condenados. Recordemos que este convencimiento de pecado
dice Jesús, aquí lo explica, vea, de pecado por cuanto no creen en mí. Puede que haya muchísimos otros pecados que el hombre esté cometiendo, pero el Espíritu Santo se enfocará y trabajará en convencer al hombre de un solo pecado, no más, de uno solo. ¿Cuál es? De que su pecado consiste en no creer en Jesús. Ese es el pecado del cual el Espíritu Santo estará convenciendo al hombre y tiene ya a muchos convencidos de este pecado. Pero ¿qué pasa? El mundo ha rechazado a Cristo. Gran parte de la niñez, de los muchachos, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, esposos, esposas, familias, pueblos, naciones, han rechazado el señorío de Cristo. No han creído en Jesús conforme a las Escrituras. Entonces, de eso el Espíritu Santo los está y los ha convencido. De ese pecado. Él no va a estar trabajando en convencerlos de otros pecados, sino de este pecado. Por cuanto no creen en mí. De pecado, por cuanto no creen en mí. Como Jesús mismo lo dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso el mismo Señor dijo, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, y luego dice, y no hubiera hecho las obras que he hecho en presencia de ellos, obras que el Padre, dice Jesús, le dio que hiciera, ellos no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque lo han oído y han visto lo que él ha hecho y no han creído. Entonces, en eso consiste el convencimiento de pecado. Entre más, entre más se predique el evangelio, entre más se predique acerca de Jesús y las personas no crean, entonces el Espíritu Santo las va a convencer de que ese es su pecado. Su pecado consiste en no creer en Jesús. Así va a ser si es una persona que está cometiendo un delito, delincuencia, ¿cierto? Está en la delincuencia, está en la drogadicción, está en algún pecado contra naturaleza, como Sodoma y Gomorra, o está en la prostitución, o en la hechicería, en la brujería. El Espíritu Santo va a trabajar es que esa persona no ha creído en Cristo. Y ese va a ser, el juicio que se hará sobre esa persona. Ese es un convencimiento para mostrarle a la persona que ciertamente permanecerá esclava del pecado por no creer en Jesús. Ahora, también el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, dice el Señor, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y esto está hablando ciertamente de que como el hombre no se sujeta a Cristo, no cree en Jesús, no reconoce la justicia, la gracia, la justicia y la obediencia de Cristo, entonces establece su propia justicia. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Lo va a convencer de que su sistema de justicia no lo podrá salvar, porque ya Cristo ha ido al Padre y él ya ha muerto una vez y para siempre, no va a morir dos veces por el pecado. Entonces el Espíritu Santo va a también a convencer de que el haber establecido una justicia propia para, para sí mismos no será la manera como alcanzarán la salvación. Y aún si no estuvieran pensando en la salvación, ciertamente esa justicia propia con la cual viven, comiendo y bebiendo, que mañana morirán, pues ciertamente tampoco sirve. El Espíritu Santo va a mostrarles que ninguna justicia propia le será útil al hombre. En el transcurso de la lectura veremos unas 5, 7 u 8 cosas
que son típicas de la justicia propia del hombre. Entonces, de eso el Espíritu Santo los va a convencer, de una justicia propia que no les va a llevar sino al infierno. Y luego les dice que el Espíritu Santo les convencerá de juicio, y de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo con esta parte? Él les va a mostrar que su juicio, ¿cierto? Que el juicio que el hombre ha hecho de Cristo, declarándolo reo de muerte, como le dijo, vosotros sois entregadores y matadores de Cristo. Ellos dijeron que era culpable, y dice, en su juicio no se le hizo justicia, en su humillación, como le estaba leyendo el etíope que le explicaba Felipe al etíope, en su humillación no se le hizo justicia, por cárcel y por juicio fue quitado. Lo llevaron a juicio y lo hallaron culpable siendo inocente, y le crucificaron creyendo que ciertamente lo habían vencido. Pero cosa muy contraria es lo que realmente sucedió. ¿Por qué razón el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio? Porque la cruz es locura para este mundo. La cruz no es algo ridículo para este mundo. Así lo explicó el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios. Allí Cristo es poder de Dios para salvación, porque ahí fue donde también el príncipe de este mundo fue juzgado, como Jesús mismo lo dijo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El juicio sobre Satanás, ejecutado por Cristo cuando fue crucificado, venció a las potestades, triunfando sobre ellas en la cruz. El escritor de Hebreos, hablando sobre esto, nos dice que por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero también dice el Espíritu Santo que nosotros hemos vencido al maligno por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, y porque ciertamente Jesús exhibió las potestades y triunfó sobre ellas en la cruz, las despojó completamente de su señorío. Pero el mundo sigue haciendo un juicio sobre Cristo, sigue juzgando que ciertamente la cruz es locura. Pero de eso el Espíritu Santo los va a convencer. Les va a mostrar que su pecado, su justicia y su juicio, contrario a lo que la Biblia dice acerca de Jesús, es completamente errado y que no los podrá salvar. Ahora, el asunto es, mis amados hermanos, el Espíritu Santo ha convencido al mundo de pecado, justicia y juicio a lo largo, desde que ciertamente la primera vez cuando se manifestó en el discurso de Pedro, en el primer discurso, ha venido convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero muchos, ciertamente, aunque siendo convencidos, no han creído y no se han sujetado a la justicia de Dios por la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿el mundo qué pasa? Pero el mundo tiene un corazón duro y no arrepentido. Está convencido, pero no quiere creer a Dios, porque esto implica que tiene que sujetarse a Cristo y vivir según los principios de Dios. Porque una cosa es estar convencido, porque el mundo está convencido por el Espíritu Santo, ¿cierto? El mundo está convencido por el Espíritu Santo, pero no quiere creer, pero no cree a Dios. Jesús mismo le explica que una cosa es ser convencido y otra cosa es creer. El Espíritu Santo le demuestra por medio de la obra de Cristo su pecado, su justicia, su juicio, pero el hombre no cree, no quiere creer
Y Jesús mismo explicó esta diferencia cuando dice, Él convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, por cuanto no creen. Él les demuestra, les saca a la luz el pecado, los redarguye de su justicia, los redarguye de su juicio injusto contra Cristo, no sabiendo de que ciertamente ha sido Jesús quien ha vencido al maligno y quien es el único que los puede hacer verdaderamente libres del pecado, salvarlos de la condenación del infierno, darle la potestad de ser hijos de Dios y pasarlos de esa potestad de las tinieblas a su potestad. Pero ¿qué pasa? Ellos no quieren, mire, ellos rechazaron a Moisés, no quisieron sujetarse a Moisés, que a diferencia de Jesús, Jesús no era Moisés. Moisés ciertamente pecó contra Dios en más de una ocasión por causa de la presión y la murmuración del pueblo, en lo tocante al divorcio y en lo tocante a golpear la piedra cuando Dios le había hablado que no la golpease, que le hablase. Entonces, aunque el mundo esté convencido, no quiere creer, porque es que un problema, la dureza del corazón del hombre, es que no quiere sujetarse al señorío de Cristo. Entonces yo en alguna ocasión les dije, ¿cómo están orando? ¿Que Dios convenza a su familia de pecado, de justicia y de juicio? ¿O están orando para que su familia crea al Evangelio? Porque el Espíritu Santo está haciendo esa labor de convencerlos, pero nosotros hacemos la labor de predicarles para que ellos crean, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? El convencimiento de ese pecado, de esa justicia y de ese juicio lo hace el Espíritu Santo. Dice, ¿por qué razón entonces ellos no quieren creer a Dios? Porque esto implica que tienen que sujetarse a Cristo y vivir según los principios de Dios, y no según sus propios criterios. ¿Ha notado eso? ¿Ha visto eso en mucha gente? Si usted solamente les predica el Evangelio, pero no les enseña los principios del Evangelio, como Jesús mismo se lo dijo, fíjense que son dos cosas, y por todo el mundo, prediquen el Evangelio, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y ahí es donde Jesús dijo, cuando dijo eso, que hagan todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es ahí donde también la gente decide luego apartarse, porque no están dispuestos a sujetarse en obediencia a Cristo. Por eso Jesús dijo, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa es la única manera de ser verdaderamente discípulos de Cristo. No solo creer en Él, sino creerle a Él, creer en Él, a su obra, pero también obedecerle a Él, a su palabra. Como Él mismo lo dijo, el que oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mucha gente solo quiere creer en el sacrificio de Cristo, mas no quiere creer a la doctrina de Cristo, no quieren sujetarse a ella, no quieren vivir bajo esos principios. Esto implica que ha de darle a Dios, que el hombre ha de darle a Dios el primer lugar. Creer en Jesús implica que deben vivir según su santa palabra, andar por los principios que el único y soberano Dios ha establecido para cada rol que desempeñamos, mediante una conciencia y razón sujeta al Espíritu para la obediencia a Cristo, para una fe fundamentada en el poder de Dios y no en el racionalismo. Fíjese que la Biblia sí habla de una conciencia y una razón sujeta al Espíritu, pero no habla del racionalismo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que se les enseñe el Evangelio, que se les enseñe una religión solamente fundamentada en ritos, pero nada de obediencia, porque a la hora de la obediencia, entonces es donde sacan a flote la sabiduría humana, la cual prevalece sobre la revelación.
Pero ni siquiera muchos alcanzan a creer en el sacrificio de Cristo, sino que de inmediato le meten racionalismo a la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo habló acerca de que la sabiduría de este mundo es insensatez, porque a ellos les parece cosa extraña, locura, el mensaje de la cruz. No encuentran lógica en eso, de que un solo hombre haya muerto por todos y que el método haya sido la cruz. Ellos no le encuentran razón a eso. Entonces usan el racionalismo. ¿Para qué? Para que posteriormente sea la sabiduría del hombre la que predomine en el corazón por encima de la revelación. Esto lo explica el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, cuando dice, pero hablamos sabiduría, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de los sabios de este siglo que perecen, sino hablamos sabiduría de Dios, esa sabiduría que ha sido revelada, esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que el Espíritu Santo nos ha revelado. Las cosas que Dios nos ha concedido, el Espíritu Santo nos las revela. Y finalmente no tenemos racionalismo, tenemos una conciencia y una razón que han sido santificadas y han sido purificadas, pero nuestra conciencia y nuestra razón estarán siendo conducidas a la obediencia a Cristo. Por eso también dice el apóstol Pablo, finalizando el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, que tenemos la mente de Cristo. Pero el hombre natural, el hombre que usa el racionalismo, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente, no con la razón. De hecho, tampoco los hombres estarán dispuestos a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque les gusta más el experiencialismo. O sea, a ellos les gusta donde lo ritual explica y valida la existencia de Dios y hacen tangible su presencia. Por eso es que mucha gente, usted nota, que dicen, pero aquí no se siente la presencia de Dios, pero aquí no hay la presencia de Dios. En tal lugar sí hay la presencia de Dios, porque es algo que tienen, ellos validan la presencia de Dios, la existencia de Dios, siempre y cuando sus rituales y las cosas que hagan tangible esa presencia. Y ahí es donde ciertamente se manifiestan espíritus engañadores, doctrinas de demonios y un mover falso y un avivamiento falso, porque están buscando es experiencialismo. O sea, como fomentar el ambiente, como preparar el ambiente como para demostrar que Dios está ahí. El Señor Jesucristo dijo, donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Mire, amados hermanos, ha habido servicios del día domingo de manera presencial donde solo han asistido 7 personas, pero ciertamente allí está el Señor Jesucristo. Inclusive, 2 de nosotros se ponen de acuerdo y dice que les será hecho lo que pidamos. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dijo, el Espíritu Santo estará con vosotros para siempre. También dijo, el que me reciba a mí, reciba al que me envió. El Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso está hablando, amados hermanos, no de experiencialismo, no de que nosotros hagamos un culto, un servicio o una reunión de índole espiritual donde entonces como que nosotros somos los que ya llamamos y atraemos la presencia de Dios. Ya la presencia de Dios, dice el mismo Espíritu Santo, que nosotros tenemos entrada las 24 horas a la misma presencia del Padre. Por el camino vivo y nuevo que el Señor Jesús nos abrió a través del velo que es su misma carne. Pero aún la gente sigue buscando ese experiencialismo. O sea, como que forzar
la presencia de Dios, cosa que ciertamente no van a hacerlo, no lo lograrán, porque Dios no es un Dios que se complazca en rituales, que rayan más es con la brujería. Pero hay otro problema, que el hombre no quiere sujetarse a la justicia de Dios, que es por la fe. Rechazan el señorío de Cristo, rechazan la soberanía de Dios, rechazan su palabra por el subjetivismo. O sea, tiene que haber todo conocimiento y verdad, depende de cada individuo. ¿Ha oído usted decir a la gente, pero yo sí experimento tal cosa? O sea que la verdad de Dios está sujeta y depende de cada individuo. Y así no es. La verdad de Dios, la fe en Dios, nuestra comunión con Dios está sujeta y dependiente de un solo hombre, Jesucristo. No de la individualidad de cada persona, no del concepto de cada persona. Pero cada persona juzga que la verdad depende de cada uno de ellos, de cómo la interpreta, de cómo la recibe, de cómo la vive. Por eso no quieren sujetarse a Cristo, o tampoco lo quieren por causa del sensualismo. De eso habló el Espíritu Santo cuando los sensuales que no tienen el Espíritu Santo, los que andan por los sentidos. O sea, como Tomás, si no ven, no creen. O sea, el uso de los sentidos es lo que valida la verdad y la fe. Eso no es verdad. Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero hoy, lastimosamente, la sensualidad, el uso de los sentidos, por eso será el mundo engañado y ya está siendo engañado. Como dice, los pecadores van siendo engañados y van engañando. Pero también el hombre natural es engañado y también el hombre que es espíritu, que no afirma su corazón en Dios, dice que serán extraviados sus sentidos para apartarse de la verdad. Dice que tampoco quieren sujetarse a Dios por el humanismo. O sea, el hombre es Dios soberano, quien decide qué es bueno y qué es malo. Todo lo están dejando a voluntad del hombre, que el hombre decida qué es bueno y qué es malo, que eso viene desde dentro. Pero también está el individualismo, porque nadie quiere vivir para Cristo. Dice, donde vivir para sí es lo trascendental. No se está dispuesto a vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Esas personas no quieren vivir para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso cuando uno lee que ciertamente están convencidos por el Espíritu Santo porque no han creído. La salvación no es por estar convencidos de pecado, justicia y juicio, hermanos. Jesús mismo lo explicó. La salvación es por fe, y esta fe es el oír la palabra, lo que lleva a creer en el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor. Mucha gente está convencida de pecado, de justicia y de juicio, pero no han creído. No quieren sujetarse a Cristo, no quieren sujetarse a Dios. A mí me han dicho muchas personas que estando en fornicación, que estando en adulterio, no quieren sujetarse, no quieren agradar a Dios. Dicen que aún tienen derecho, como dice el individualismo, tienen derecho a vivir su vida como ellos desean vivirla. Esa gente simplemente no quiere obedecer a la verdad del Evangelio, que eso era lo que le pasaba a los israelitas con Moisés. Romanos 2, del 4 al 11 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese que una vez que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿qué sería? Que el hombre se arrepienta. Pero no, aquí dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, que ahí está el convencimiento de pecado, el convencimiento de juicio. ¿Pero por qué razón? A pesar de que la persona está convencida por el Espíritu Santo,
Esa persona, por la dureza de su corazón, no se arrepiente. Es que es bastante complejo la situación con la gente, y más que todo hoy día. Ellos saben que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Cuál es el problema? Y aquí está lo del convencimiento de justicia. Dice, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, deteniendo también con injusticia la justicia, deteniendo con injusticia la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Porque como todos ahora, lo que en este momento está pasando es que el mundo cree que todos los hombres son buenos. Pero ciertamente aquí dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No hay un pueblo, no hay una raza, no hay una nación que no haga lo malo. Dice el judío primeramente y también el griego, agrupando los dos pueblos, judíos y gentiles. Todos hacen lo malo. De hecho, nosotros hicimos lo malo, pero también el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero dice luego el Espíritu Santo, gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Pero nosotros hacemos lo bueno en razón de vivir conforme a la verdad de Dios. Siempre y cuando vivamos conforme a los principios de Dios en la justicia por la fe, lo que hagamos será bueno. Lo que hagamos fuera de esa obediencia a la fe de Cristo no será bueno, será malo. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay ascensión de personas para con Dios. Isaías 53, hablando de ese rechazo y de esa rebelión y de esa dureza de corazón, hablando de los sufrimientos del siervo de Jehová, dijo lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído al evangelio de Jesús? Sería esta primera pregunta. Y la segunda, ¿a quién le ha sido revelado el poder del evangelio para salvación? Usted puede responderla. ¿Quién ha creído al evangelio de Jesús? Usted puede decir, yo. ¿A quién ha sido revelado el poder del evangelio para salvación? Como dice Pablo, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Usted podría decir, a mí. ¿Por qué? Porque ciertamente habiendo sido convencido de pecado, de justicia, de juicio y de justicia, ha procedido al arrepentimiento para vida, porque ciertamente creyó de todo corazón al evangelio y ahora le ha sido revelado ese poder del evangelio para salvación. Luego dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. El mensaje del evangelio por parte de Jesús sería, y es como una planta muy tierna, plantada en medio de una tierra árida y seca. Eso estaba hablando era del ministerio de Jesús, de su labor y de su obra. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que cuando fue a Nazaret donde se había criado, la gente tenía tan duro su corazón que no creyeron ni viendo los milagros que hacían. Y aún Jesús mismo dice, ni siquiera viendo las obras creen, mucho menos creen a la palabra. Por eso es que aquí Isaías expresa que a pesar de toda esa tierra árida, toda esa tierra seca, él crecería allí, ese renuevo crecería ahí, en medio de esa tierra seca. Entonces el mensaje del evangelio por parte de Jesús sería como una planta muy tierna, plantada en medio de una tierra árida y seca, hablando, hablando esto del corazón de los hombres. Jesús se refirió a su ministerio como una semilla de mostaza. Mateo 13, 31 a 33 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad la más pequeña de todas las semillas,
porque así tuvieron el ministerio de Jesús y la vida de Jesús como algo a juzgar del hombre muy pequeño, pero no sabían ciertamente la firmeza, la durabilidad, la fortaleza de la vida del Hijo de Dios. Por eso dice, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El Señor también dijo que Él era el único grano de trigo que cayó en tierra y murió, pero que llevó mucho fruto. Para que concuerden las palabras de Isaías cuando dice entonces, como un renuevo, como una raíz de tierra seca. Porque muy a pesar de la dureza del corazón, su ministerio ha dado fruto. Muy a pesar de la dureza del corazón, de que Dios ha enviado la lluvia, como Él mismo lo dice en su palabra, esa palabra no ha vuelto a Él vacía. Hace lo que Él quiere y es prosperada en aquello para lo cual Él la envía. Aunque muchas veces la tierra sobre la cual llueve, como dice también el Espíritu Santo, y no produce, es reprobada, es maldecida y su fin es ser quemada. Pero aún así, a pesar de toda la oposición que hay contra el Evangelio, ese renuevo ya no es una semillita pequeñita de mostaza o ese solo grano de trigo, sino que ya hay mucho fruto, producto de ello, porque ha crecido. Es un evangelio que lleva mucho fruto. Juan 12, 23 al 26 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. ¿Se nota? Lo que implica creer en el Evangelio. El que ama su vida la perderá. Y por esto es que mucha gente rechaza el Evangelio. No quieren el Evangelio. Quisieran creer hasta aquí nomás. O sea, hasta que Jesús murió y resucitó. Y ya. Pero eso implica que el que ame su vida la va a perder. Pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Pero ¿qué pasa? También la gente anda buscando gloria y honra del hombre. ¿Hemos creído el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo? Y lo que implica conocerlo, creerlo, recibirlo y vivirlo. ¿Hemos recibido la revelación de este verdadero evangelio y su poder para salvación? Ahí quedamos por hoy, porque el tiempo ya se acabó. Mañana, con la ayuda de Dios, continuamos. Solo le pido a Dios que nos conceda por su gracia permanecer en la verdad. El rechazo, la oposición y la rebelión, aquellos que son embajadores de Cristo, ciertamente es un rechazo, una oposición y una rebelión contra Dios mismo, contra su Hijo mismo, contra su justicia, contra su gracia, contra su sabiduría, contra su palabra, contra el Espíritu de gracia, contra su propósito. Y le pedimos al Padre que tenga piedad y misericordia y perdone, que no vayamos a perecer como esos israelitas que perecieron en el desierto por oponerse a la autoridad de Moisés, porque así se oponían a la autoridad tuya, Padre. Y que tú nos guardes de ser como Sodoma y Gomorra, que tampoco se sujetaron a nadie, ni a su rey, ni tampoco quisieron, Señor, atender a lo que Lord les decía. Concédenos por tu gracia y misericordia permanecer en la verdad, y que ciertamente, Señor amado, por tu gracia y por tu poder, podamos también nosotros ayudar a que otros puedan conocer el amor de la verdad para que sean salvos.
para que no desechemos a Cristo, para que no desechemos el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, mi pastor, amén.